Hola chicos, ¿cómo están? Hoy traemos uno de los movimientos de dos dimensiones. Son dos tipos de movimientos en dos dimensiones, el semiparabólico y el parabólico. Entonces el parabólico es un poco más complejo porque es un movimiento que parte del horizonte, es decir, es un movimiento al cual se le imprime una velocidad inicial y describe esta parábola. Entonces, ¿qué es lo que define esta parábola? Que el cuerpo, además de que lleva una velocidad en X en la cual avanza realizando un alcance máximo, también lleva una velocidad de ascenso, lo que hace que llegue a un punto de máxima altura. Entonces, con esta se genera una diferencia respecto al movimiento semiparabólico en el cual el cuerpo caía con velocidad en Y0. En este caso sí lleva una velocidad. Lleva una velocidad inicial absoluta del movimiento. Entonces esa velocidad se debe descomponer en los vectores, en su composición en X y en su composición en Y, para definir las velocidades en Y y las velocidades en X. Entonces, a medida que el cuerpo asciende a su máxima altura, la velocidad en Y va disminuyendo porque es como si lanzara un cuerpo hacia arriba. Cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba libremente por efecto de la gravedad, él pierde velocidad hasta que llega a su máxima altura y empieza a caer de nuevo. Entonces la mitad del movimiento es un movimiento semiparabólico normal. El problema es la primera parte, que es la de ascenso. Además, el cuerpo, este ángulo de disparo define qué tanta altura llega el cuerpo y a qué alcance máximo llega el disparo. Entonces eso es balística básica para los que manejan armas. Para nosotros que somos teóricos nos toca analizarlo desde el proceso de ecuaciones. Esta velocidad, este angulito, recuerden que define la descomposición del vector en el eje X y en el eje Y, porque la descomposición es la velocidad inicial por el seno para el valor del ángulo para el valor de la velocidad en y la velocidad inicial por el coseno del ángulo para la velocidad en X. Es la descomposición de un vector simple en las dos componentes, en X y en Y. Entonces, aquí lo vemos claramente. Entonces tenemos una velocidad primaria, que es la velocidad, el vector azul o la flechita azul. La descomposición para la velocidad en Y es esta valorcito morado, la flechita morada, velocidad inicial, seno del ángulo, y para el vector en X, velocidad inicial, coseno del ángulo. Entonces, si necesitamos hallar el alcance total, es decir, la distancia que el cuerpo recorre en X, lo único que debo recurrir es a la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, porque el cuerpo en el eje X se mueve con velocidad constante, es decir, alcance, que significa esta R, velocidad por el tiempo de vuelo. Y lo mismo para la altura máxima sí necesitamos las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es el único cambio que se va a hacer? Que vamos a hablar de velocidad en Y, y la velocidad en Y pues tomamos el valor descompuesto del coseno. Podemos hacer una cosa, iniciando hallar ese valor numérico para no tener que poner en la ecuación todo el coseno y al final hallar, o en la ecuación hacer el cambio por toda la expresión de la definición del vector. ¿Cuál es principalmente lo que uno tiene que hallar en ese tipo de escenario? El tiempo de vuelo. Normalmente los ejercicios van a pedir la altura máxima y la distancia total recorrida. Para ambas situaciones necesito el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo, porque es absoluto, el tiempo que tarda en llegar hasta este punto es el tiempo que tarda en recorrer el mismo espacio. Es decir, el tiempo para las ecuaciones del eje Y es exactamente el mismo que el tiempo para las ecuaciones del eje X. Aquí vemos ya de pronto las ecuaciones procesadas con la ecuación del movimiento vertical. Si se dan cuenta que es un poco dispendioso el manejo de la ecuación así con el seno, entonces es mejor hallar el valor numérico y a partir de ahí definir los valores ya de la ecuación. Es necesario definir que entre el ángulo afecta mucho el alcance y afecta mucho la altura. Entonces, el ángulo de disparo óptimo, donde el alcance es máximo, la distancia que recorre es máxima y el punto de referente es un ángulo de 45 grados.
Si el ángulo de disparo es mayor a 45 grados, el proyectil va a ganar mucha altura pero poco recorrido. Y si el ángulo de disparo es inferior a 45 grados, va a ganar poca altura y también no va a hacer un recorrido completo. Entonces va a quedar como a mitad del camino del proceso de recorrido. Entonces, chicos, a tener en cuenta este pequeño movimiento, se usa mucho porque modela muchas situaciones como el pateo de un balón, el disparo de un cañón, cosas muy específicas pero que algunas se encuentran en la cotidianidad. Entonces es bueno estar pendiente de eso. Pues gracias y adiós, chicos, que tengan buen día.